Capítulo 38. Un mundo de colores vibrantes explicar. Hermione levantó la cabeza débilmente, con el corazón latiendo a un ritmo errático de adrenalina dentro de su pecho. Estaba abrumada. Ella también estaba congelada. El hombre mayor que los había sacado apresuradamente de la oficina cuando empezaron las alarmas la miraba con expresión de halcón y los ojos entrecerrados. Hermione se humedeció los labios secos e intentó sonreír, pero apenas se movió. Soy Hermione Potter. Este es mi marido. Nos vamos a ir, ahora. Eso sonó bien. Hermione miró a Harry, que la miraba directamente al pecho. Si sus mejillas no hubieran estado ya sonrojadas, se habrían enrojecido ante la inoportuna posición de su mirada. ¿Verdad? Hermione le dio un codazo brusco. ¿Es hora de irnos? Él la miró parpadeando y sonrió de esa manera que casi la hizo perdonarlo por las últimas semanas. Sí, vamos. Nadie se irá a ningún lado hasta que me digan exactamente qué está pasando aquí. El mismo hombre, con el rostro frío y enfadado. Inmediatamente. Justo cuando abrió la boca para decir algo, otro mago vestido con túnica dio un paso adelante, y el ruso brotó de sus labios en tonos agudos. En algún momento, escuchó la palabra ministro y sintió que se le hundía el corazón. El ministro ruso no era conocido por ser una persona con la que fuera fácil llevarse bien. Todo lo contrario. El ministro los miró con los ojos entrecerrados mientras escuchaba a sus ayudantes charlar apresuradamente. Una rápida mirada a Harry le indicó que no parecía en lo más mínimo preocupado por el desarrollo de los acontecimientos. Ni siquiera había mirado a las otras personas. O tal vez sí. Era difícil saberlo cuando una persona podía mirar sin usar los ojos. Le agradecemos por su servicio al retener a Lady Isabeau. Los ojos de Hermione se dirigieron de nuevo al ministro, que tenía los delgados brazos cruzados sobre el pecho. ¿Tienen razón en que pretenden irse con el artefacto? La varita. Hermione se congeló en el abrazo de su marido y luego se apartó. Allí, sostenida con la mano derecha, había una varita brillante de color blanco hueso, con su superficie llena de surcos y protuberancias circulares. El bastón que normalmente sostenía en su mano derecha estaba en el suelo, a sus pies, sin que nadie lo notara. Es mío. La voz de Harry era más áspera de lo que recordaba, su rostro era una máscara de neutralidad. Pertenece al ministerio ruso, según el acuerdo que hicimos con el ministerio británico cuando enviamos a nuestro equipo de extracción para ayudarlos. Fue una pena que Isabeau tuviera problemas con sus efectos mentales y agradecemos su ayuda. Pero este artefacto no es suyo por conquista. Harry se alejó de ella y levantó la varita con un gesto casual. Hermione ni siquiera pestañeó cuando vio que más de una docena de varitas se alzaban en respuesta amenazante. Por encima de sus hombros cubiertos por túnicas, vio a Baugny y Lucky luciendo furiosos. No es bueno. No es bueno, no es bueno, no es bueno. ¿Y ese artefacto, ministro? Preguntó Harry cortésmente. El mago que estaba frente a ellos, con los brazos todavía cruzados, levantó la barbilla. Devuélvanoslo y podrán irse. Se enviará una suma de dinero a su bóveda por cualquier inconveniente que hayan tenido usted o su familia aquí. Si Hermione no se hubiera girado para mirar directamente la varita de aspecto inocente en su mano, se habría perdido lo que sucedió. La varita se disolvió. La madera blanca perdió su rigidez y luego pareció derretirse entre sus dedos y su piel, secándose hasta convertirse en nada más que una mancha plateada oscura en su mano derecha, dejando una masa arremolinada de líneas que brillaban húmedas a la luz del mediodía. Las manos del ministro cayeron a los costados y se cerraron en puños. ¿Qué has hecho? Su marido sonrió, con los ojos puestos en el ministro y en la multitud reunida. El artefacto, como tú lo llamas, no se puede dar, solo se puede tomar. Yo lo he tomado. Siéntete libre de recuperarlo. Hubo un largo momento de silencio. Los aurores comenzaron a moverse incómodos, mientras un murmullo bajo se extendía entre la multitud. Las manos que sostenían las varitas en alto comenzaron a inclinarse y luego a caer porque no se hacía ningún movimiento. El ministro se dio la vuelta bruscamente y marchó con paso firme hacia sus guardias y entre los escombros de lo que quedaba de los muros del jardín. Hermione dejó escapar un suspiro tembloroso. Entonces ella entrecerró los ojos y miró al hombre que estaba a su lado. Tienes mucho que explicar. Los ojos verdes se clavaron en su rostro y él asintió. Lo lamento. Hermione sintió que su corazón se encogía ante esas simples palabras, y lágrimas de todo tipo le pinchaban los ojos. No es lo suficientemente bueno, dijo y odió lo débil que era su voz.
Lo sé, respondió él, y cerró los ojos, con la cabeza gacha, repitiendo las palabras en voz baja. Lo sé. Bien, trató de pronunciar la palabra con firmeza y pensó que era un esfuerzo decente. Ahora vendrás a casa conmigo. Y antes de que intentes discutir, no quiero oírlo. En lo que a mí respecta, eres mío, y eso significa que perteneces a mi casa. Oh, bueno, titubeó. Técnicamente, en la casa del maestro Snape en este momento. Levantó la cabeza y arqueó las cejas con sorpresa. ¿Dónde? ¿Puedes explicarlo antes que yo? Observó a Baugny Lucky correr hacia ellos, Kraken apenas visible detrás de sus túnicas. Ahora salgamos de aquí, por favor. Espera. Su suave súplica la hizo girarse, con el cuerpo tenso por el dolor y la preocupación y preparándose instintivamente para otro golpe emocional. ¿Y ahora qué? ¿Qué demonios quería esperar ahora? Necesito hacer una cosa más, sus palabras, tan suaves, sus ojos reflejando todo lo que ella sentía y más. ¿Qué? Su única palabra fue quebradiza, pronunciada con una perfecta y dolorosa pronunciación. A su lado, sintió que los guardias se detenían, la alegría por el reencuentro se transformaba en preocupación. Tengo que ir al ministerio. No debería llevar mucho tiempo. Ella observó su rostro, vio el momento en que sus ojos brillaron con poder, sintió su magia como una ola de calidez desde sus fríos dedos de los pies hasta la punta de su fría nariz, hundiéndose en el miasma de la comodidad y la seguridad. Ella luchó contra eso y odió la sensación de manipulación, intencional o no. Era la primera vez que odiaba su contacto. ¿Por qué? Una palabra más, una palabra era todo lo que tenía para dar. Él levantó las manos, levantándolas hacia ella para que pudiera ver las marcas negras y las plateadas una al lado de la otra, ver los remolinos que se movían debajo de su piel, allí un momento y luego desaparecieron nuevamente, un testimonio viviente de que él no era el mismo hombre que la había abandonado. Pero ella tampoco era la misma mujer que él había abandonado. Ella enderezó la columna. Te estaré esperando, dijo en voz baja, con determinación. Prepárate. Él levantó una mano para rozarle la mejilla, un toque suave y fugaz lleno de significado. Te amo. Esta vez ella lo vio irse, sosteniendo su propio traslador internacional en manos firmes mientras él y Kraken desaparecían con una ráfaga de sonido. Espero que le des una paliza, dijo Lucky con un resoplido. Baugny gruñó descontento. A él también lo habían dejado atrás y no estaba muy contento con eso. Vamos, dijo Hermione, levantando el traslador en el aire. Fue un alivio cuando la magia se la llevó. Mientras hablamos, su influencia se está extendiendo rápidamente, ministro. La jefa del departamento de misterios juntó las manos y habló con voz rápida. Hace menos de media hora parecía haber alcanzado el equilibrio, pero ahora, hemos evacuado todo el piso. Hemos perdido a 2 de nuestros investigadores. Se está produciendo un cataclismo dentro del velo que no podemos explicar ni predecir. No tiene precedentes en todos los años que llevamos investigándolo y su concepto. Han ocurrido flujos y cambios naturales de influencia, a veces varias veces en una generación, pero esto, Scrimgeour permaneció de pie junto a su ventana encantada, con el bastón firmemente en una mano, y observó a la mujer normalmente plácida vibrar con intensidad. Esto. La insistió, pero sus palabras fallaron. La cabeza encapuchada se inclinó hacia él, su rostro era desconocido. Debo recomendar que evacuemos al menos los 2 pisos superiores. Tal vez 4. El tiempo es esencial. La miró fijamente, dejando que sus palabras penetraran en ella. No era ningún tonto. Sabía lo que les sucedía a quienes escuchaban los susurros del velo. Y ahora esos susurros rugían. Un golpe en la puerta hizo que ambos se volvieran a tiempo de verla abrirse sin esperar a que él respondiera. Una señal inequívoca de emergencia, si alguna vez había conocido alguna. Pero la bruja que asomó la cabeza en señal de disculpa no le dijo que los drones de la oficina se estaban agrupando en masa para entrar al departamento de misterios, siguiendo las voces de sus seres queridos fallecidos hacía mucho tiempo. No. Él tuvo una visita. Harry apareció en el área de transporte designada para los elfos domésticos del atrio del Ministerio Británico sin apenas causar revuelo al principio. El lugar bullía de movimiento rápido, el aire contenía todo el presagio de una colmena perturbada. Vio los distintivos tonos de protección de las túnicas de mago y auror por igual, notó el aumento de la guardia, el aire cauteloso. Se dio cuenta cuando lo vieron, cómo sus luces brillaban con mayor concentración y adrenalina. Harry se acercó con calma, a un ritmo mesurado, aunque cada fibra de su ser le decía dónde debía estar, qué debía hacer.
Me gustaría ver al ministro, dijo, sorprendido por lo firme que sonaba su voz. No creo que me estén esperando. Las cabezas de los guardias se inclinaron una hacia la otra en una comunicación silenciosa. Por aquí, mi señor, dijo uno, mientras el otro se apresuraba a salir, sin duda para llevar un mensaje antes que ellos. Era evidente que el auror que lo guiaba se demoraba demasiado, se detenía para conversar con otras personas, esperaba un minuto de más a que tomara el ascensor. Cuando las puertas se abrieron y salió, la secretaria estaba de pie para recibirlo, con una luz verde lima brillante que desprendía un frenesí de ansiedad. Sin embargo, cuando entró en la oficina del ministro, el hombre no estaba solo. Había otro allí, envuelto en una túnica tan blanca que ni siquiera podía ver el color de su alma. Lord Potter, por fin nos honra con su presencia. La voz del ministro era fría y letal. Mis felicitaciones por el éxito de su misión. Se preguntó por un momento si el hombre ya sabía que habían recuperado la varita. Un segundo después se le ocurrió que no había forma de que eso fuera posible. Se refería al asesinato de Lady Luxe. Hice lo que tenía que hacer, dijo con sencillez, sin el menor interés en que lo elogiaran, y dudoso que el ministro tuviera la intención de hacerlo de todos modos. La voz del hombre por sí sola era prueba de ello. Me temo que estoy ocupado en este momento. El ministro señaló a la otra figura que se encontraba en la habitación. Si desea regresar más tarde para hablar sobre las últimas semanas, estoy aquí por el velo, interrumpió Harry, sintiendo que el fuego en sus venas ardía cada vez más y que la necesidad de correr era mayor. Te pedí una vez que lo vieras, y tú me pediste una vez que intentara destruirlo. Estoy aquí, ahora, para hacer un nuevo trato. Vio su reacción, la de ambos, en el movimiento de sus cuerpos y los destellos de su energía. Ellos también debían sentirlo. Quizá incluso podían oírlo, tan silencioso que ni siquiera era un murmullo, sino más bien un suave susurro en los límites del pensamiento. Siempre pides un trato, empezó Scrimgeour con cautela. Siempre me pregunto después quién se lleva la mejor parte. Quiero un giratiempo capaz de regresar al día del ataque en Diagon. Te daré mi juramento inquebrantable de que no cambiaré de ninguna manera los eventos de ese día. No detendré al hombre responsable, ni protegeré a mi esposa, ni evitaré la muerte de ninguna vida que se haya perdido. El ministro dejó escapar un largo suspiro, con los hombros tensos como si estuviera bajo un gran peso. Incluso si, tuviéramos un giratiempo capaz de volver atrás en el tiempo hace tanto tiempo, incluso si aceptara considerar, y mucho menos realmente, dártelo, ¿por qué volver atrás si no planeas cambiar nada? ¿Me tomas por tonto? Harry cerró los ojos que no importaban, respiró hondo y observó cómo se movía a través de él, su cuerpo era una cosa viva y sólida. Sé que tienes una. Lo sé porque me vi a mí mismo esa mañana. ¿No es suficiente querer ver a mi esposa embarazada y a mi hijo no nacido una última vez? ¿Verme a mí mismo antes de convertirme en lo que soy? Entonces, un susurro murmuró en el aire, tranquilo, suplicante, con la voz de alguien a quien conocía. La persona vestida de blanco se movió hacia la puerta como si hubiera caído un rayo y se escuchó una voz femenina. Te daré lo que quieres, Lord Potter, si tan solo calmas el velo. Solo debes saber que si tu uso del tiempo altera la estructura de este universo, encontraré una forma de matarte. Siempre hay una forma. El ministro gimió, pero era un sonido de renuencia impotente, no de negación. Harry se fijó en la bruja y dejó que el trato se hiciera. Que así sea. La gente salía de los ascensores, cada centímetro de espacio estaba abarrotado mientras figuras vestidas de blanco los alejaban de mala gana de la voz susurrante al borde del oído. Muchos intentaron darse la vuelta, hablar y fueron empujados hacia adelante nuevamente, mudos e incapaces de articular lo que querían de todos modos. Él y la mujer avanzaron entre ellos, un camino apareció ante ella como el agua se desliza alrededor de las rocas. Era algo que él había visto antes a su alrededor, cuando usaba su luz abiertamente y el mundo lo reconoció por lo que era. Le dieron a la mujer blanca esa misma gravedad inconsciente, y él siguió su estela como un barco remolcado río arriba. No fueron a los ascensores, fueron a otra puerta que se abría a la oscuridad. Un portal de emergencia. Conectado directamente con la sala de las puertas. ¿Estás preparado? Se quedó mirando la oscuridad e ignoró los susurros. ¿Estarás a salvo? Preguntó, y lo decía en serio. Había presenciado personalmente la influencia que el velo ejercía sobre las personas. Por un tiempo, sí, dijo con calma. No me entretendría. ¿Quién eres tú? Dijo las palabras mientras caminaba hacia el oscuro estanque del vacío. Yo soy el departamento de misterios.
¡Qué grandioso!, murmuró y entró en el agujero de la magia. Se hundió en él como si estuviera en el barro, hacia abajo y hacia abajo, demasiado rápido para poder saltar hacia atrás y, sin embargo, demasiado lento para ser realmente instantáneo. El pasillo desapareció mientras contenía la respiración, la magia empalidecía todos sus sentidos hasta que sus pies tocaron tierra firme un momento o una vida después. Una mano le tocó el hombro, empujándolo a seguir, hablándole con los dientes apretados. ¿Conoces el camino? En realidad no, pero no era difícil seguir la voz de lo que había más allá del velo. Se movieron como una unidad, atravesaron una puerta y recorrieron un pasillo. El aire brillaba con oscuras motas de luz y los bordes de las paredes estaban cubiertos de una película de color caótico y arremolinado. Lo llamaba, cantaba, susurraba y rugía. Se sentía mal y se sentía bien. La varita que yacía sobre su mano izquierda ronroneaba de satisfacción, un sonido sanguinario que podía haber significado hogar y también asesinato. Las otras reliquias estaban en silencio dentro de él, vigilantes, esperando. Sus patrones combinados presentaban un todo que reflejaba el gran arco que encontró abruptamente frente a él, bajando los largos escalones simétricos, agazapado en el fondo de la habitación con forma de cuenco. ¿O era una colina? En un momento se hundía y en otro se elevaba, y sus rodillas se trababan mientras trataba de reprimir la náusea que siguió a tal sensación. La mano que todavía estaba sobre su hombro apretó, pero la bruja no habló. Se sentó en la escalera a sus pies, y las protecciones de su túnica brillaron cada vez más blancas, lo único en la habitación que no se retorcía ni giraba sobre sí mismo, creándose y deshaciéndose. El velo. El principio y el fin de las reliquias, la representación física de lo que no se podía comprender en términos físicos y que nunca se había previsto que existiera. La muerte es algo incognoscible para los vivos. Bajó las escaleras y pensó en el rostro de su esposa. En su hijo desconocido. En sus promesas. En sus mentiras. Abajo, hasta que quedó parado debajo y encima del velo, su arco iris de colores tan brillante y horrible, sus pirámides iconos y prismas, sus pedazos rasgados y cristales rotos. ¿Qué soy yo? Pensó de nuevo mientras levantaba ambas manos ante él, la varita y la piedra. ¿Qué soy yo? Mientras la capa subía a la superficie de su piel, los tres de una tríada, hermanos de armas al fin. ¿Qué soy yo? El velo no respondió con palabras. Extendió sus colores y agarró sus manos extendidas, un suave abrazo de paz y guerra, la calma antes de la tormenta y el rugido de un viento fétido. La puerta estaba abierta. Él dio un paso adelante y atrás, se levantó y cayó, murió y no murió. Ya había hecho ambas cosas 2 veces antes. Una muerte por cada reliquia, una vida por cada regalo que contenía. Era estrellas en un cielo nuevo, nada más que intención, propósito y emoción. Él era un reparador de cosas rotas. No cerró la puerta, la sacó de sus goznes por completo, eliminó la construcción y el pensamiento, eliminó la jaula de la idea de que la muerte era algo en lo que se podía entrar y salir de nuevo. Era un embudo, un paso en un proceso que se repetía infinitamente, renovación y renacimiento, el fuego en el que un fénix debe morir antes de poder vivir. No soy posible, pero existo, pensó y con esa idea sintió que sus manos se liberaban. El velo había desaparecido. Ya no había ninguna puerta que pudiera cubrir. Se encontraba en un vasto vacío, una cueva de piedra natural y roca tallada, un lugar de contemplación de la vida y la muerte. Lo sintió allí, una vez más en los límites de su pensamiento, un profundo conocimiento de que podía recostarse sobre la piedra allí y morir con el sonido de sus seres queridos dándole la bienvenida a casa. O podía irse y vivir de nuevo. Promesas. Mentiras. Ambos envueltos juntos como amantes. Se volvió y era de color ébano y marfil, verde esmeralda y verde salvia, oscuro y claro, muerto y vivo. Inmutable y siempre cambiante. Soy lo que soy, pensó, y vio a una mujer parada en la entrada de la cueva, su túnica blanca había desaparecido para dejar al descubierto un alma brillante y opalescente de jade vibrante. Creo que podría haber muerto, dijo con voz tranquila. Pero no fue así. Sí, respondió. Ella dudó un momento y bajó la cabeza para mirarse a sí misma antes de levantarla hacia él una vez más. Tengo muchas preguntas. ¿Puedo darte más? Reflexionó y sonrió. Era algo que habría dicho Hermione. Estaba listo para irse a casa, abrazarla y decirle lo arrepentido y estúpido que era por pensar que a ella le podría importar que él estuviera un poco marcado, roto y cambiado. Finalmente estaba listo. Supongo, no importa que esté desnuda y que no haya nadie aquí para verme. La habitación del tiempo está al final del pasillo, si ya, terminaste.
Su voz resonó con humor reflejado. Se rió y escuchó a las reliquias reír con él, con una profunda satisfacción y una abrumadora certeza de que las cosas finalmente estaban bien en el mundo. Dirige el camino. El giratiempo era algo sencillo. Un reloj de arena con un poder mágico puro que pesaba mucho en sus manos. También necesitarás esto. La bruja de jade le tendió un objeto rectangular de madera maciza, con ranuras talladas en su diseño. Te permitirá buscar refugio aquí en el pasado si las cosas no salen bien. Lo entiendo, dijo en voz baja. Le tendió otro objeto, este redondo y hecho de un cristal fino y delicado. Traslador de emergencia. De un solo uso. Úsalo para volver aquí cuando regreses a este tiempo. Simplemente rómpelo con el pie. Tomó el tercer objeto y se preguntó cómo el mundo mágico parecía girar en torno a números primos. Te hemos estado observando, dijo en voz baja. ¿Sabes siquiera lo que eres? Había empezado a pensar que pertenecías a una de estas habitaciones. Echó un vistazo a la sala del tiempo, a todos sus colores flotantes y brillantes. Es muy hermosa. Ella se giró y sacudió levemente la cabeza. Puedo darte un traslador para el callejón Diagon. Ahí es donde querías ir. Se detuvo sorprendido ante la oferta y sonrió después de pensarlo un momento. Está bien. Ella permaneció inmóvil por un largo momento, en silencio. No entiendo por qué haces esto. Juraste que no cambiarías nada. No cambiaré nada, pero sí necesito hacer algo que ya he hecho. Ella no se quedó paralizada por la sorpresa. Se movió con ella, se dio la vuelta para mirarlo, su rostro estrecho se inclinó hacia arriba y sus manos se cruzaron sobre su pecho desnudo. Ya veo. Debería haber sabido que podría ser eso. La observó mientras ella lo observaba y se preguntó cuán diferente debían verse el uno al otro. No era extraño que no pudieran comprender cómo pensaba el otro. Ella era un misterio para él, y él un misterio para ella. Tenga cuidado, Lord Potter. Estaré esperando. Diagon se llenó de vida y color. Gente riendo, gente discutiendo, gente moviéndose, moviéndose, peces altos en un arroyo de movimiento lento. Observó desde un costado, en un ángulo cuidadoso, cómo una versión más humana de sí mismo sostenía a su esposa en sus brazos. Sabía que le había sonreído. Sabía cuando ella empezaba a sonreírle de vuelta. Sabía que esa expresión nunca llegaba a su fin. Vio el fuego florecer como una flor mortal, más rápido de lo que cualquier persona podría reaccionar. Vio el momento en que ella dejó de existir en el plano físico. Se vio a sí mismo resquebrajarse como un cristal, con relámpagos que le fracturaban el verde del alma. Lo miró otra vez, y luego una tercera vez, de pie junto a sí mismo, 3 versiones del mismo hombre alineadas en fila, viendo morir a la gente. No hablaba consigo mismo. Todos pensaban lo mismo. Todos presenciaban un momento crucial en su vida, cuando el camino que había recorrido cambió a un nuevo camino, a una vida diferente. Aquella tercera vez, abandonó su yo anterior y avanzó, más cerca de su pasado, y bebió de la vista de su esposa y su hijo, como un hombre en el desierto bebe el primer trago de agua limpia después de un largo día en la arena. El fuego floreció y él sintió su calor, se mantuvo firme mientras la tierra temblaba y las ventanas se rompían y los cristales caían y la gente gritaba. Luego se giró y se apareció en una casa familiar y vacía, caminó hasta su oficina vacía y nuevamente giró el reloj de arena en su mano lo suficiente para que cayeran algunos granos de arena blanca y brillante. Está bien, se dijo a sí mismo, y vio el pulso de choque en rápidos y furiosos latidos del corazón. En esos instantes, agarró la fea mancha roja que se agazapaba sobre su alma pasada y la desgarró, en no más tiempo del que le tomó a su pasado convocar su bastón a su mano, un bastón que ya no llevaba sino que había dejado olvidado en el suelo en un día gélido en un tiempo que aún no había sucedido. Mira un momento y comprende. Palabras tranquilas, palabras que había escuchado cientos de veces en un pensadero mientras estudiaba en quién se convertiría. La versión intacta de sí mismo dio un paso atrás y se alejó, respirando pesada y fuerte en el silencioso espacio cerrado. Dicen que nunca debes volver atrás y encontrarte contigo mismo. Después de todo, podrías acabar con tu futuro. O con tu pasado. Pero sé que es mucho peor mirar a través de los ojos de tu yo del pasado y ver en qué te vas a convertir y preguntarte por qué. Él lo sabía. Lo sabía. Ojalá no lo supiera, pero lo sabía. Y me quedaré despierto en mitad de la noche y me preguntaré por qué decidí hacerlo de esta manera. Esta vez. ¿Por qué no solo minutos u horas de tiempo, que es mucho más seguro? ¿Por qué correr el riesgo? El tiempo es algo tan voluble. Aprenderé que no puedo cambiarlo.
No puedo evitar que avance lentamente en una rueda gigante de inevitabilidad. Pero verás, sabía que podía hacerlo de esta manera porque sabía que ya lo había hecho. Es un círculo inevitable. No puedes tener más tiempo del que tienes. Otra respiración, y luego se vio enderezándose, con los hombros rectos y preparado para recibir un golpe. ¿Qué pasó? Y tal vez su voz incluso sonaba diferente, más joven, sin la calidad áspera que escuchaba en sus propias palabras. Conozco mis propios pensamientos. He vivido esta noche miles de veces en mi memoria. Vine aquí para decir lo que dije y he memorizado cada palabra. Y todas son suficientes para que pueda entenderlas con el tiempo. Harry rió suavemente y pensó en Hermione, que lo esperaba, enfadada como un gato en el agua. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Deja de hablar con acertijos, espetó su yo del pasado, más furioso y más fuerte. Y respóndeme. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué he hecho? ¿Qué sé que me haría tener el alma fracturada? ¿O qué hice para merecer las cicatrices? Lanzó las preguntas que recordaba, una por una, un recuento de palabras. Basta. Gritó el mago. La esmeralda de su alma carecía del marfil y el ébano que ahora marcaban la suya. No estoy aquí para responder preguntas. Estoy aquí para hacer lo que ya he hecho, y eso fue terminar la tarea de destruir el parásito que se aferraba a mí. ¿Quién mejor para destruir un alma para siempre? ¿Quién mejor para curarme a mí mismo que yo mismo? Ojalá hubiera respondido algunas de esas preguntas, quizás hubiera facilitado un poco las cosas, hubiera cambiado el rumbo lo suficiente para que se conservara algún fragmento de su felicidad. Se vio marchitarse y supo que había empezado a comprender. No es tan terrible como alguna vez pensé, dijo con tanta dulzura, con tanta suavidad, con su voz mayor. Tener un alma marcada. No puedes sentir el cambio cuando ocurre. Aprendes a olvidar el dolor que lo causó. Y el patrón, bueno. Los humanos somos maravillosos para adaptarnos al cambio. ¿Qué me ha pasado? De nuevo la exigencia. Cuéntamelo. Si tan solo lo hubiera hecho. Pero no lo había hecho entonces, y no podía hacerlo ahora, y no lo haría nunca. Pero la naturaleza del viaje en el tiempo es tal que no puedo hacer lo que no ha sucedido ya. No puedo deshacer lo que ya sucedió. Recordarás las leyes temporales poco después de que me haya ido. Simplemente disfruta de cada cosa buena. De cada buen momento. De nuevo se vio a sí mismo retroceder. Espera. Hermione. Ella está. Esto al menos podía responder. Conozco su patrón mejor que el mío. ¿Dejaré que se desvanezca mientras aún viva? Levantó el giratiempo en sus manos y observó su luz brillar por un momento. Pedí uno y no me lo dieron. Confían en mí para destruir las cosas que quieren que desaparezcan, pero no para poner mis manos en el tiempo. Pero yo sabía lo que había que hacer, porque ya había sucedido. El poder de la profecía, de tener una visión del futuro. No subestimes a la persona que cree que sabe cómo serán las cosas. Empezó a girar el vaso de nuevo, más que simples granos esta vez, sino la más superficial de las corrientes, días y semanas de tiempo, mientras la magia crecía en una ola creciente. Lo sabrás cuando sea el momento, dijo, mirando su pasado por última vez. De volver a casa. La ola se estrelló contra él entonces, y él se movió en sus aguas, se levantó y se bajó nuevamente, como el océano levanta y baja un trozo de pecio que flota en su mar infinito. La casa estaba vacía, vacía de nuevo de los fantasmas de su pasado. Sacó el traslador de su bolsillo y lo dejó suavemente en el suelo. Luego, con un movimiento rápido, lo estrelló bajo el tacón de su bota. Snape estaba esperando cuando salió de la chimenea, dejando atrás un giratiempo que pocos magos sabían que existía, y a la mujer verde Jade que era el departamento de misterios. El mago acechaba detrás de un escritorio, con una pluma marrón en una mano de color púrpura oscuro mientras levantaba la cabeza para mirarlo con un silencio gélido. Ya era hora, señor Potter. Había empezado a preguntarme si algún día nos honraría con su estimada presencia. Harry avanzó y se sentó, eligiendo sus palabras tan cuidadosamente como lo haría cualquier duelista en una batalla de hechizos. Pero estoy aquí. Un hecho que dudaba que ocurriera en base a sus antecedentes del último mes. Era una púa destinada a hundirse bajo la piel. Lo permitió porque merecía el dolor. Ahora todo está más claro, dijo Harry en voz baja. No pienso volver a marcharme. Quizás deberías averiguar primero si ella siquiera quiere que te quedes después de tu reciente actuación. Yo, por mi parte, no contaría mis víboras antes de que eclosionen. No tuvo oportunidad de responder antes de que una luz azul y violeta apareciera en la puerta y Hermione respondiera por él. ¿Me estás llamando víbora?
Sonaba cansada, parecía cansada, su luz era una cosa de perseverancia lenta, constante y obstinada. Considérelo un cumplido. Snape se dio la vuelta y miró los pergaminos esparcidos sobre su escritorio. Ahora déjenme en la poca paz que tengo con mi casa llena de elfos y brujas. Hermione se dio la vuelta sin decir otra palabra, y Harry se levantó para seguirla en el mismo silencio, dejándola guiarlo ciegamente a través de una casa en la que nunca había puesto un pie. No extendió la mano para tocarla cuando entraron en una habitación, ni habló cuando ella cerró la puerta suavemente detrás de ambos y levantó su varita para colocar una protección amortiguadora de sonido sobre ella. Ella se movió alrededor de él para sentarse en la cama, metiendo los pies debajo de ella, boca abajo y hacia otro lado. Él catalogó todo lo que podía ver, adivinó lo que no podía ver, luego se arrodilló en el suelo frente a ella y apoyó la cabeza junto a sus manos. Cuando ella los pasó suavemente por su cabello, él suspiró y dejó que el silencio se extendiera alrededor de ambos durante el tiempo que fuera necesario. «Me dejaste atrás», dijo suavemente, sin recriminación en su voz, sino con un simple hecho. «Sí. Me dejaste sola para que sufriera mi pérdida. Estuviste ausente durante semanas. No me enviaste ninguna carta, ni actualizaciones, ni explicaciones». Él no dijo nada y ella continuó. «Enviaste a tu elfo doméstico para espiarme, y ni siquiera me diste la misma habilidad. Terminé tus proyectos. He estado ayudando con la construcción de la fábrica, con los primeros artículos comercializables de los gemelos, con los informes del gobierno Muggle sobre nuestras pociones. Volví a la escuela, y tú sabías todo esto, y no me diste nada sobre ti ni sobre cómo te estaba yendo. Tuve que atrapar a Kraken para obtener una pizca de información. Tuve que escuchar de Ron Weasley que Luxe estaba agotada, y que te habías ido de nuevo durante una especie de guerra civil vampírica. Fui a Rusia por pura desesperación. Tú me pusiste en esa posición. Tú me hiciste eso. Lo siento», dijo de nuevo, porque era lo único que se le ocurría decir. Había tenido sus razones para todo lo que hacía y, en aquel momento, parecían buenas, pero en ese momento todas le parecían inadecuadas. «Sé que te preocupas por mí. Sé que me valoras. Sé que tú también estabas de duelo y sé que ha ocurrido algo catastrófico. Puedo decir con solo mirarte, estando cerca de ti ahora, que algo monumental ha cambiado. Y sé que me lo vas a contar todo. Mañana. Pero ahora mismo, solo quiero tu promesa de que me valoras lo suficiente como para no volver a dejarme en la oscuridad. Que valoras mi inteligencia, mi fuerza, lo suficiente como para darme la misma cortesía que yo te doy a ti. Confianza». «Tenía miedo», dijo Harry y levantó la cabeza para mirarla brillar. «Encontré un límite y me arruinó y tuve miedo. Lo siento mucho, Viola. No lo manejé bien y ahora lo sé. No voy a hacer esto otra vez. Nunca más». Ella ahuecó su rostro entre sus manos, y su piel estaba cálida contra sus mejillas, tan cálida y viva y con olor a tinta y pergamino, y a ella yo, cómo la amaba. «Oh, Harry. Yo también tenía miedo. Y estoy muy contenta de que estés en casa». Ella lo acercó a ella y lo llevó a su lado con la más suave presión. No dijo que lo perdonaba. No en ese momento, no esa noche mientras se abrazaban envueltos bajo varias capas de mantas. Ella no dijo esas palabras por la mañana, mientras él la observaba seguir con su rutina, vistiéndose y maldiciendo su cabello rebelde y mirando durante más tiempo de lo habitual su reflejo en un espejo que él no podía ver. Pero ella le tomó la mano mientras bajaban las escaleras y de nuevo cuando fueron a encontrarse con su familia y la de él. Siguió sosteniéndola mientras él era reprendido verbalmente por ambos grupos de familiares preocupados y furiosos. Y ella le permitió abrazarla de nuevo, cuando se encontraban en el patio de los Dursley afuera y ella lloró en sus brazos por primera vez desde que él había regresado, por la vida y el futuro que habían perdido. Él observó a los guardias bajo sus capas y la abrazó con más fuerza, el recuerdo de cómo solían ser las cosas todavía estaba fresco en su mente. Y finalmente, cuando nuevamente yacían enredados juntos, solos en una casa que no era la suya, la oyó susurrar contra su pecho. «Te amo». Y él sabía que eso era todo lo que realmente necesitaba oír. No durmió. Le tomó un par de noches asimilarlo. 1 o 2 noches de insomnio nunca habían sido inusuales. Pero la cuarta noche después de su regreso, cuando se encontró de pie y dejando atrás el calor de su propio dormitorio en el recién reformado Grimmauld Place, reconoció la posibilidad de una nueva normalidad. Creacher estaba sentado en la mesa de la cocina cuando entró en la habitación con pasos cuidadosamente amortiguados y una taza de té brillando frente a él. El anciano elfo estaba cansado.
Lo veía en cada frágil hilo amarillo que formaba su cuerpo, en su postura, en su forma de ser. En otro tiempo, esto lo habría impulsado a buscar con más fuerza alguna forma de detener el paso del tiempo. En otro tiempo, habría intentado cambiarlo. Ahora, se sentó, aceptó el té y abrazó el recuerdo de ese momento, con un profundo conocimiento desde lo más profundo de su nuevo yo de que no habría muchos más como ese. El amo no puede dormir, dijo Creacher con su voz grave. Pensé que tal vez podrías mostrarme tu jardín. El elfo doméstico no le hizo notar que ya era más de medianoche y que estaba más oscuro que nunca en Londres. Se limitó a levantarse con las articulaciones rechinando y, si Harry le dirigió un poco de la mirada para darle fuerzas, ninguno de los dos lo mencionó. Subieron las escaleras y entraron en el ático y luego subieron por una escalera de mano, y Harry podía sentir la vida floreciendo en cada grieta, un arco iris de plantas de jade e insectos castaños, pequeños azules brillantes de vida silvestre mágica mezclados con los ámbares más mundanos. El fuego escarlata florecía en los braseros mientras caminaban por el pequeño sendero de adoquines violetas, el aire cálido y ligeramente húmedo dentro de su cielo dorado protegido. Es tan hermoso, dijo Harry, y la admiración que le produjo le llegó al corazón. Ojalá, mucho antes. Es perfecto porque ahora lo tiene Creacher, interrumpió el elfo. Aquí es donde a la señora Hermione le gusta leer. Se detuvo ante un sofá marrón, bajo e inclinado, y vio libros junto a él, sobre una mesa redonda. El brasero era más grande y su forma de metal púrpura tenía el tono único de los metales preciosos. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó mientras Creacher se hundía lentamente en una silla. Fue un regalo. Las palabras fueron breves y no admitían discusión. Harry sonrió y se dio la vuelta lentamente, vislumbró el pardo Crookshanks que se acercaba con paso lento para saltar al sofá donde él había planeado sentarse. Gatos. Gracias, eligió otro lugar para sentarse y se quedó mirando el fuego danzante. Soy diferente. Hizo el reconocimiento en voz alta por segunda vez. No le había contado a nadie más que a Hermione los detalles del último mes y lo que podrían significar. Ella se preocupaba por él. A él le preocupaba no estar más preocupado. Creacher lo sabe. Se hizo el silencio otra vez, durante un tiempo lo suficientemente largo como para que el Kneazle que estaba a su lado se estirara, con las patas apoyadas suavemente contra su muslo, el pelaje esponjoso cubriendo todo el cojín y un ronroneo que se elevaba suavemente en la noche. No creo que pueda dormir más. A veces, ocurre algo más y es casi lo mismo, pero no es así. Era ese vórtice de color con el que alguna vez había soñado, el nacimiento en espiral y viviente de las almas que veía cuando cerraba la mirada y la mente y se perdía en la brillante oscuridad de las reliquias bajo su piel. Y siempre, la visión de eso detenía sus pensamientos durante largos momentos que juró que serían eternos, hasta que despertaba de nuevo en sí mismo y se daba cuenta de que no había pasado el tiempo en absoluto. Y comida, es bueno que la señora y esos guardias coman bien, o Creacher no tendría nada que hacer. Harry sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios a pesar de su estado de ánimo. Tampoco había comido en 4 días, aunque había sostenido de vez en cuando una taza de té caliente en sus manos y recordaba el sabor que tenía antes. Reconfortante. Hermione se había dado cuenta y él podía sentir que lo observaba, el aire alerta y lleno de preguntas no formuladas. Sabía que ella tenía miedo de preguntar. Temía que ya supiera la respuesta. ¿Es egoísta que ya esté planeando mantenerla conmigo? ¿No dejarla morir como lo harán todos los demás? Todos menos él. Todos, y era una verdad difícil de soportar, difícil de aceptar, imposible de comprender. Todos iban a morir. Todos excepto él. Las reliquias giraban y se movían dentro de él, 3 hermanos, 3 patrones, 3 partes de un todo que ahora era él, Harry Potter, diferente. Sí, suspiró Creacher y se movió, su forma amarilla se había ralentizado con la edad y una debilidad que nunca se había desvanecido después del ataque de los vampiros en Grimmauld Place. Pero este jardín de Creacher también es egoísta, y aún así es hermoso. No hablaron más y pronto vio a Creacher quedarse dormido, primero con un sopor ligero y luego con un sueño más profundo. Crookshanks finalmente se sentó en el regazo del elfo doméstico, acurrucado y contento. Y cuando Harry se levantó para dejarlos, no regresó a su dormitorio. Él fue a la Red Flue. El 11 de junio se denominaría el Milagro de San Mungo. Pasarían solo 3 años antes de que se convirtiera en una fiesta mágica nacional, y solo 5 más antes de que se hicieran ofrendas a los pies del santuario del hechicero ciego con oraciones susurradas de esperanza por la curación de los seres queridos. Pero ese día empezó como cualquier otro.
La recepcionista lo contaría más tarde. Como en plena noche, la hora de las brujas, un hombre con túnica salió de la entrada de la Red Flu y la miró fijamente con sus maravillosos ojos verdes brillantes, y ella supo quién era y simplemente lo dejó pasar. Por otra parte, el auror de turno lo seguía, siguiendo órdenes del propio ministro si se detectaba alguna actividad inusual en el hospital. Informaba detalladamente a sus superiores de cómo Harry Potter caminaba de una puerta a otra, de cómo el sueño se apoderaba de los que estaban dentro con una mirada, y de cómo se le erizaba el vello de los brazos, sentía las orejas obstruidas y la sangre parecía circular tan lentamente que el mago miraba cada habitación a cada paciente y no decía nada. Y luego siguió caminando. Todo estaba en silencio. Se oían las voces apagadas de los médicos magos y las enfermeras, los ocasionales gemidos de los pacientes y los murmullos de los limpiadores. Pero cuando pasaron junto al mago y su sombra silenciosa, el tiempo pareció quedar en silencio. No había forma de ocultarlo ni de explicarlo. Las enfermeras se desplomaban lentamente en el suelo, profundamente dormidas, mientras se acercaban, otras se sentaban en las estaciones o se dejaban caer en las sillas. Y seguían caminando. Tardó casi una hora, calcularía más tarde el auror, aunque parecía un sueño que no duró más de un segundo. Cuando regresaron al escritorio de recepción, el hospital estaba tan tranquilo y calmado y se sentía casi vacío, el auror encontró ojos verdes y se sintió visto. Intentó hablar, exigir respuestas, plantear preguntas, pero las palabras nunca surgieron, los ojos miraron hacia otro lado y el hombre desapareció en un remolino de polvo verde y llamas. Merlín, dijo la recepcionista en voz alta, una maldición llena de asombro y una declaración de terror envuelta en una sola. Y el auror se desplomó en una silla en la sala de recepción vacía de un hospital lleno de gente dormida, y se preguntó cómo diablos iba a explicarlo todo. Nunca se planteó la posibilidad de continuar con su antigua vida después de eso. La primera mañana, Hermione dejó el periódico con dedos temblorosos y lo dijo en voz alta. Vamos a tener que mudarnos. Ella nunca lo reprendió por sus acciones y, de hecho, ayudó a coordinar muchas otras visitas similares a lo largo de los años. Pero era realista. Sabía lo que significaría que apareciera una persona con el poder de curar, ya no un rumor sino un hecho sólido. Fue solo la ignorancia moderada de su ubicación y la mayor medida de temor por su marido lo que no había enviado ya hordas a su puerta. Pero ellos vendrían. Los desesperados. Los esperanzados. Y ninguna protección los mantendría alejados por mucho tiempo. Todos nosotros, dijo Harry suavemente, y ella miró hacia donde él estaba sentado, erguido y mirando hacia adelante en una silla de cocina, su poder concentrado como una mano en el lugar donde su anciano elfo doméstico se movía del mostrador a la mesa, preparando el desayuno. No le pusieron un plato delante a su marido. Se quedó mirando el espacio vacío durante un largo momento y luego volvió a mirar su propia comida. Su estómago rugió. ¿A dónde? Preguntó. Hará falta una isla remota para escapar de esto. Él le sonrió, tan brillante y repentino, como la luz del sol saliendo de detrás de las nubes. Está bien. Ella le devolvió la sonrisa, aunque la idea era ridícula. Era imposible no sonreír, cuando ese gesto había sido tan escaso últimamente. Eres tonto, dijo Hermione con ligereza y oyó el rugido del Flu cobrar vida en la otra habitación, el característico ruido de los pies de Baugn apresurándose hacia ellos. Harry. Maldita sea, ¿qué has hecho? Joder. Su marido se rió, y el sonido la sobresaltó nuevamente, aunque la expresión en el rostro de su viejo amigo y guardaespaldas valía la risa en sí misma. Ella agachó la cabeza y comenzó a comer con una sonrisa mientras Harry intentaba explicar, entre los frecuentes improperios del hombre calvo, su repentino deseo de hacer algún gesto de bien en el mundo. Todo iba a estar bien. De algún modo, Harry lo había sabido. No exactamente como una fecha, una hora o un contador interno, sino algo más. Se había levantado de los brazos de Hermione, desenredándose con movimientos suaves, para salir de la habitación, bajando las escaleras descalzo, siguiendo el conocimiento al que no podía ponerle nombre. Como una llama en su corazón, un ardor en sus ojos y una aceptación profunda y terrible. Creacher estaba sentado a la mesa de la cocina, y su luz era tenue y lenta, muy lenta, ondulaciones en el estanque de su patrón. Su cabeza se levantó lentamente para mirarlo, con los ojos muy abiertos y bulbosos y las orejas grandes y temblorosas, la boca entreabierta en respiraciones cortas y lentas. Harry se arrodilló a su lado y tomó una mano entre las suyas. Recordó vívidamente todas las horas que había pasado tratando de revertir o evitar que ocurriera exactamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Qué arrogante había sido. Qué joven.
Maestro Potter, dijo Creacher con su voz grave y cansada. Me alegra poder servirle. Te amo, respondió Harry, porque eran las únicas palabras que tenía y resumían cada dolor de su cuerpo, todas las palabras que podría haber usado en su lugar. Descansa. Iswelfo, sirviente y amigo sonrieron, con dientes amarillos, arrugas y ojos, mientras las últimas de las lentas ondas amarillas se desvanecían en la quietud. Harry lo vio entonces, debajo del patrón amarillo del cuerpo y el alma único de todos los elfos, donde nunca antes había podido ver, corrientes de luz dorada hundiéndose en el suelo a sus pies y en las paredes a su alrededor y hacia arriba, arriba, arriba más allá de lo que podía ver con su propia vista. El remolino amarillo le dio solo un segundo de advertencia antes de que sonara el fuerte estallido de la aparición de un elfo, apareciendo Kraken, un aullido que comenzó en el piso de arriba ya caía al aire libre junto a él. El joven elfo cayó sobre su mayor, con lágrimas como dos ríos amarillos derramándose al suelo. Harry se puso de pie y se alejó justo cuando oyó que otra puerta se abría y la voz preocupada de su esposa lo llamaba. Todos nosotros, dijo, haciendo eco de las palabras de su esposa la semana anterior. De alguna manera, cuando se acercó a los goblins para comprar unas tierras remotas, él sabía que solo un elfo los acompañaría. Así como también sabía, de alguna manera, que el daño causado durante el ataque de los vampiros había tensado un corazón viejo más allá de lo que cualquier magia podría reparar. Las cosas terminaron. Él podía sanar. Reparar. Reemplazar. Pero no a todos. No todo. No para siempre. Oh, no. Hermione se llevó la mano a la boca y los ojos se le llenaron de lágrimas. No, Harry. Él abrió los brazos y la abrazó, la sostuvo mientras ella lloraba. Y sabía, con ese mismo conocimiento, que todos en la habitación iban a morir. Excepto él mismo. Ese verano transcurrió en oleadas de movimiento frenético intercaladas con períodos de investigación tranquila. Sus días los pasaba trabajando en el proyecto de la fábrica mágica casi terminada con los gemelos y realizando pequeños y grandes favores anónimos en los muchos departamentos del gobierno Muggle de los que podría necesitar ayuda para vender sus futuras pociones. Trabajó. Aprendió. Compró un terreno remoto en las montañas de Escocia, no muy lejos de Oxmeade y de la majestuosa y purpúrea majestuosidad de los muros vivientes de Hogwarts. Hermione hizo un plano de la casa y se maravilló ante la rapidez de la construcción mágica. Se movieron, y Harry encontró allí una medida de paz que no había tenido en Grimmauld Place, rodeado por las masas de gente que no podía evitar sentir que moría. Y por la noche, deambulaba sin dormir por su nuevo laboratorio, mientras los colores seguían sus movimientos en elementos arremolinados de creación no hecha, fuego, agua y tierra, roca y piedra, y el verde y marrón de plantas y animales, informes y crudos y esperando ser ensamblados en algo nuevo. El ministerio envió lechuzas. Tenían preguntas que necesitaban respuestas, tenían problemas que necesitaban solución. Había mucha gente importante que estaba muriendo. Envió declaraciones redactadas con cortesía. Se estaba tomando un año para disfrutar de su familia. Ni más ni menos. Una mañana, una mujer de color verde jade llamó a su puerta y sonrió, y él le devolvió el gesto. Hermione se había ido ese día como solía estar fuera, con clases, aprendizaje y la iniciativa de la fábrica que ahora encabezaba en su lugar. Se sentía cada vez más como si se hubiera levantado un muro entre él y el mundo mortal, y solo Hermione le hacía querer estar en él. Se sentó frente al departamento de misterios y sostenía su taza de té caliente. Quiero hacerte una oferta en persona, empezó la mujer, mientras sus ojos seguían el blanco brillante de la túnica protegida que llevaba. Protegeremos tu propiedad como pocos lugares en el mundo lo están. Serás un misterio, tu ubicación solo la conocerán tú y yo. Los visitantes pueden venir, pero no sabrán dónde están, y cuando se vayan, solo recordarán que nunca lo descubrieron y se olvidarán de preguntar. Era una especie de protección mental profunda, no solo física, y que requería experiencia y un toque más suave del que él poseía. Harry esperó a ver qué pasaba a continuación y ella continuó después de una pausa de solo un minuto. Algunos dejaron el silencio para que otros lo llenaran. Otros crearon silencio para tranquilizar la mente. Sabemos de tus esfuerzos dentro del gobierno Muggle. Sabemos de las pociones que se están adaptando a la medicina Muggle. Nos llevó mucho tiempo armar todo el plan. Tus motivaciones, por ejemplo, parecían irregulares. Pero la fábrica, la iniciativa de entrenamiento laboral para nacidos de Muggles, todas las leyes y estatutos que has quebrantado. Finalmente quedó claro. Deseas unir los mundos en armonía. Sí, dijo Harry, y la mujer no se inmutó ante sus palabras.
Se limitó a beber un sorbo de té y dejó que el silencio fluyera antes de que se rompiera de nuevo. Mi intercambio por una tutela que se mantendrá mientras exista el departamento. Hizo una pausa, y él supo que quería que él conociera sus sospechas de que el ministerio podría caer antes de que él fuera destronado. Ella lo había considerado uno de sus misterios, y él dudaba que alguna vez estuviera satisfecha con las respuestas que él pudiera darle. Te pido que trabajes con un grupo selecto de personas de ideas similares dentro de los distintos departamentos para lograr este objetivo. Puede que tengas planes en marcha para encontrar formas de hacer que la magia sea aceptable, incluso deseable, para las masas modernas. Pero una estructura de leyes y organización debe estar lista para ser puesta en marcha cuando finalmente se conozca la noticia. Harry dejó el té con cuidado. Había empezado a enfriarse. Mi señora. Cuando termine, no será magia, sino mera ciencia, que, como usted dice, las masas modernas ya están felices de aceptar. Nosotros poseemos un gen diferente que nos permite la telepatía, la teletransportación y la manipulación telequinética del mundo físico y espiritual que nos rodea. Las palabras que usamos son meros disparadores que nuestros cerebros pueden entrenar para utilizar para crear resultados establecidos. El mundo Muggle ya está listo para este avance científico, pero el mágico puede que no lo esté. Habrá demanda de pociones, demanda de información, demanda de ayuda, crimen, celos y miedo, apoyo, amor, nuevas religiones que nacerán de la noche a la mañana. Lo que he estado intentando hacer es poner en marcha la industria necesaria para intentar satisfacer las necesidades de las nuevas demandas que surgirán. Esa fue una forma demasiado simplista de decirlo. La enorme cantidad de mano de obra calificada necesaria, los edificios, la capacitación, los suministros, sería un esfuerzo que llevaría toda una vida. Pero si había algo de lo que ahora estaba seguro era de que había llegado el momento. Y su deseo de correr hacia la utopía pacífica que imaginaba había muerto lentamente a medida que su apetito se marchitaba y la necesidad de dormir se había evaporado. Tómatelo con calma y hazlo bien. No iba a ir a ninguna parte. Te ayudaremos. Sus manos de color verde jade se movían y daban forma a las palabras mientras las decía. Muchas personas hablaban con las manos, y las de ella eran elegantes y llenas de convicción. No eres la única que puede ver el bien que podría surgir de esto. Harry sonrió. Mi esposa llegará a casa en un par de horas. ¿Vas a volver a cenar? Hermione se sentó a su lado en la cama esa noche, el aire vibraba con su emoción. Esto es todo, ¿no? Está sucediendo. Realmente va a suceder. Dentro de una década más o menos, sí, convino Harry. Cuando todo esté en su sitio. Hermione se acurrucó de lado, sus manos suaves contra su espalda, violeta azul sobre oscuridad marfil. La gente piensa que eres Merlín, susurró las palabras como si fueran una confesión. Hay rumores de que se ha creado un culto en tu nombre. Harry, lo sé, dijo él y se acostó, entrelazando sus manos con las de ella, dejando que algo de sí mismo se extendiera y corriera a través de ella, de un verde oscuro a azul, de un verde pálido a violeta. Ella se estremeció en su abrazo. Creo que ya no soy humano, dijo su miedo y su certeza en el aire cálido sobre su hombro. No me siento humano. No me importa, como antes. Todo termina. Todo comienza a morir tan pronto como deja de crecer, e incluso al morir solo vuelve a crecer de nuevo. Todos somos Fénix, Hermione. Quemando nuestros días. Solo tú, me haces recordar lo que es tener miedo de un final. Ella se acercó más a él, hasta que ella fue todo lo que pudo ver, su mundo entero en colores vibrantes. Tenemos una misión, juntos. Tú y yo. Hacer del mundo un lugar mejor para nacer en él. Crecer en él y morir en él. Si la vida es un ciclo, ¿por qué no hacer que cada ciclo sea mejor? Sus palabras tenían un aire de desesperación, como si sintiera todo el miedo que él no sentía. La amaba, y tal vez era ese amor lo que todavía le daba humanidad. Podía aferrarse a esa esperanza. A ella. Mi Viola, dijo con sencillez y la besó. Siempre estaré contigo. Podría ser una promesa o una maldición. Supuso que decidirían que cada día saliera el sol. Sintió su sonrisa contra su mejilla, sintió su cuerpo relajarse mientras la luz de su alma se iluminaba. Y hacía calor y era maravilloso. Nota de Ángela. Podría haber escrito 3 novelas más sobre esta historia. Cientos de miles de palabras y, de hecho, planeé hacerlo en varios puntos. Pero la vida se interpuso en mi camino. Todavía tengo esas líneas de tiempo, si alguna vez decido agregar algo a esta historia. O escribir algunos epílogos ocasionales, instantáneas en el tiempo meses o años después de este final.
Así que lo dejaría en su lista de alertas si está interesado, ya que es posible que los escriba en algún momento. Pero por ahora, este es el final. Esta historia merecía un final, y odio cómo el tiempo se volvió tan terriblemente en mi contra que me tomó tanto tiempo escribirlo. He lidiado con varios trastornos familiares catastróficos, del tipo que cambia toda tu visión del mundo. También he perdido a 2 miembros de la familia en ese tiempo. He lidiado con 2 de los peores eventos climáticos en la carrera agrícola de mi familia. He hecho algunos amigos y he perdido a algunos especiales. He pasado días, semanas y meses durmiendo, trabajando y durmiendo, moviéndome por la vida en un mar de días que parecen no terminar nunca y que terminan demasiado rápido. He visto salir y ponerse el sol desde detrás del parabrisas de uno u otro equipo. He hecho 3 viajes al hospital, uno por cada miembro de mi pequeña familia. Me he caído y me he vuelto a levantar. He contado el dinero como una ardilla cuenta el tesoro en su nido de invierno, preparándose para los tiempos difíciles. Y he visto cómo hectáreas de ganancias se esfumaban en semanas y semanas de lluvia. Hay días sin esperanza y días en los que solo hay esperanza. Aprendes a seguir viviendo. Bueno, este es el final de Blindness, por ahora. Comenzaré el largo proceso de releer cientos de páginas de notas sobre Sosua, y de hecho hay cientos, e intentaré terminar eso también. Pido disculpas por mi falta de respuesta a las reseñas y mensajes. A veces han pasado semanas en las que ni siquiera he revisado mi correo electrónico. Es duro ver cómo algo que amas se marchita por negligencia, especialmente cuando muchos de ustedes amaron esta historia tanto como yo. Espero que estén satisfechos con la conclusión, incluso si es mucho más abreviada de lo planeado. Les deseo lo mejor a todos.